¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales. Sean bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Justa aquí en la Radio Televisión Motrileña. Hoy abordamos un tema que vamos a aclarar enseguida porque, bueno, son conceptos muy amplios, fe y cultura. Es el tema que les vamos a para trasladarle a debate, para que lo piensen, recapaciten sobre lo que aquí se hable. Y vamos a hablar con Ignacio Peláez. Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, hallado. No necesita mayor presentación para nuestros oyentes, para las personas que siguen cada semana La Mirada Justa. Y también queremos darle la bienvenida a Miguel Fernández. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Miguel Fernández es agustino recoleto. Eso, de los y que viene, exactamente, y que viene de tierras riojanas. Bienvenido en cualquier Gracias. caso. Bueno, y ha estado muchos años aquí en Motril de párroco en San José, hombre. O sea que no es que, o sea no que te este viene... es un hombre ya conocido aquí. Le agradecemos porque son un montón de horas de viaje, ¿verdad? Sí, como unas 12 horas. Unas 12 horas. Con transbordos y esperas. Sí. Bueno, pero no te traes unas botellitas de vino. A ver si el próximo viaje. Vamos, la próxima. Te acuerdas de los amigos, ¿eh? La próxima vez. Hombre, soy de vino de Rioja. De vino de Rioja. Fe y cultura, Ignacio. Digo yo que son conceptos muy amplios. ¿Cómo nos acercamos a lo que quiere trasladar? Ahora, a lo que quiere trasladar, me imagino, la doctrina social de la Iglesia, cómo se expresa en estos asuntos. ¿Cómo lo abordamos, Ignacio? Hombre, pues precisamente el tema de la fe y la cultura es uno de los temas que salen con frecuencia en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que precisamente pues hoy tenemos ese tema este sábado, ¿no? Y entonces la doctrina social en sus documentos, sobre todo en el concilio, en el documento del concilio Gaudium et Spes, es el que más dedicó una parte entera, concretamente la segunda parte de ese documento, la dedica a la cultura, ¿no? Porque claro, la doctrina social es sabedora de que la cultura tiene una influencia y una importancia vital para el hombre, ¿no? De tal manera que dice, en uno de sus documentos, la doctrina social dice que la finalidad de toda cultura es el desarrollo del hombre y que el hombre no puede desarrollarse de manera coherente y armónica si no es dentro de una cultura, ¿no? Por eso, la doctrina social tiene muy en cuenta la cultura. Y claro, como la doctrina social también, lógicamente, tiene a la espalda la fe cristiana, la fe en Jesucristo concretamente, pues habla mucho de las relaciones entre fe y cultura, y eso es lo que vamos a abordar nosotros en esta noche, en este tema. Porque se podía pensar fe y cultura, a lo mejor la fe viene un poco coartada por la carga cultural del individuo y viceversa. No hablamos de la posibilidad de una cultura bien desarrollada cuando viene limitada por una fe, y más si existen dogmatismos. Me imagino que no va por ahí el asunto. Miguel. Yo previamente a entrar en el tema quisiera, por decir así, desmontar dos tópicos que se escuchan con mucha frecuencia. Que la fe se opone a la cultura, se opone al progreso, y que la fe es el opio del pueblo. Con relación a lo primero, van a salir a través de esta charla televisiva, van a salir distintos argumentos por los cuales vamos a intentar probar que la fe no se opone a la cultura, ni la cultura se opone a la fe. Con relación al segundo tópico, de que la fe es el opio del pueblo, si la fe es auténtica, es decir, muy brevemente, que si esa fe es auténtica, el cristiano no solo no se aparta de la construcción de este mundo y de los compromisos cívicos, sino que esa fe le da fuerza y le motiva para realizar mejor sus compromisos sociales, profesionales, de trabajo, y sobre todo hacerlos con otro espíritu, con nuestro talante. Esto quería yo un poquito dejar asentado para pasar a otras fe y cultura, de definición, definir también fe y cultura, creo que sería oportuno. Por lo pronto hemos dejado claro o la intención de que no son términos excluyentes en ningún No son antagónicos, naturalmente, ¿no? Efectivamente. Hombre, una de las cuestiones que trata la doctrina social y por la que empieza tratando de ella es la importancia y el desarrollo tan importante que ha sufrido la cultura en estos últimos tiempos, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De los años 40 y tantos del siglo pasado, ¿no? Y entonces, por eso, a este respecto, dice el documento principal que hay sobre la doctrina social de la Iglesia, sobre la cultura, que es el Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II de los años 60-65,
Dice, las circunstancias de vida del hombre moderno en el aspecto social y cultural han cambiado profundamente, tanto que se puede hablar con razón de una nueva época de la historia humana. Por ello, nuevos caminos se han abierto para perfeccionar la cultura y darle una mayor expansión, caminos que han sido preparados por el ingente progreso de las ciencias naturales y de las humanas, incluidas las sociales, por el desarrollo de la técnica y también por los avances en el uso y recta organización de los medios que ponen al hombre en comunicación con los demás. Entonces ya está apuntando aquí en los años 60, está apuntando este fenómeno actual y cultural de la globalización, que es tan importante pero que al mismo tiempo es ambiguo, ¿no? Porque tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como lo estamos viendo en la actual crisis financiera de este año, ¿no? O sea que la cultura ha recibido a partir de la Segunda Guerra Mundial un impulso importantísimo, ¿no? Y entonces, por eso lo recoge el Concilio Vaticano II, que fue en el año 62-65, y luego también tenemos otra encíclica de la Populorum Progressio de Juan Pablo VI, ¿no? Que es el otro documento importante sobre la cultura, y también de la centésimo año, que es ya de Juan XXIII, o sea, de Juan Pablo II, sobre la cultura. Eso es. También alude a los progresos científicos. La Iglesia en su totalidad ha aceptado esos progresos científicos, ha estado al día. No quiero yo recordar la Iglesia de los siglos XIV y el siglo XV, etcétera. Después del Vaticano II y sobre todo en este país, todos estos planteamientos fue bien recibido por la Iglesia oficial en este país, o le ha costado un poquito adaptarse a los nuevos tiempos. Digo nuevos tiempos, ya han pasado casi 50 años. 50 años, entonces, sí. Bueno, el encuentro con la ciencia pues no ha sido fácil, y hacer esa síntesis de fe y cultura y fe, es un proceso, es un camino donde por una parte tenemos que aceptar la continuidad y por otra parte la creatividad. Lo que sí, yo yendo así muy someramente, precisamente un poco al ítem de este origen de inculturizar la fe en la cultura, podemos decir que ya desde los primeros tiempos, San Pablo, hablando a los atenienses, y en concreto en el Areópago, es una disputa con los filósofos de entonces, con los conceptos de esa época, como los epicúreos y los estoicos, y donde viene a decirles, sin rechazar enteramente esos pensamientos filosóficos, viene lo que hoy decimos a inculturizarlos, a darles otra orientación, cuando les dice, mirad atenienses, he pasado por todos vuestros templos y he visto muchas estatuas, pero también una estatua que dice al Dios desconocido. Pues a ese Dios desconocido es al que yo vengo a anunciaros. Bien, y ahí les suelta su discurso, etc. Un poco como para decir que sí, que ya desde los orígenes, pues la Iglesia ha intentado armonizar esa fe con la cultura y la fe. Y ha usado precisamente el conocimiento, la razón, para tratar la cultura, la ciencia, el saber, la ha usado como ayuda para una mejor comprensión de los misterios trascendentales, permanentes y universales del hombre. Así muy, si me permite, sí, claro, muy a la ligera, después de ese hacer de Pablo, pues a mí, ya que estamos en víspera de Navidad, se me ocurre también otro ejemplo, donde la Iglesia usa los elementos paganos para cristianizar un hecho. Pues en el equinoccio de invierno, el día 22-23 de diciembre, el día es el más corto y la noche es la más larga. Anteayer Entonces, fue el equinoccio los paganos, de invierno. a esa luz que empezaba ya a crecer, celebraban una gran fiesta al dios Sol. Al dios Sol. La Iglesia no rechaza este culto y esta manera de actuar, pero viene a decirles, sí, hay un sol y hay una luz, pero ese sol y esa luz es el niño que nace en Belén. Y desde entonces, según he leído, pues es el origen de la Navidad, porque no sabemos cuándo nació Jesucristo. Hay muchas celebraciones cristianas que tienen un origen pagano. Por supuesto. Y en cuanto a tradición cultural, bueno, epicúreos y estoicos no eran quizás los más preferidos, pero
La Iglesia sí fue la depositaria de la cultura occidental durante un periodo muy dilatado de la historia, la tradición filosófica, sobre todo la filosofía peripatética ha sido siempre muy cultivada y ha sido la que ha recepcionado y la que ha difundido esa cultura. A lo mejor se hubiera perdido. Sí. Hombre, la Iglesia, claro, ha sido la gran difusora de la cultura griega y latina, y latina, precisamente a través de los árabes, ¿no? O sea que aquí en España concretamente los árabes fueron los que tradujeron a los griegos, a Aristóteles concretamente, ¿no? Pero luego ha sido la Iglesia y los cristianos los que han difundido la cultura en Occidente, ¿no? Recordemos, además, a la Iglesia se debe el origen de las universidades, ¿no? que precisamente nacieron de las escuelas catedralicias. La Iglesia en los comienzos de la Edad Media, ¿no? en la Alta Edad Media, pues funda las escuelas, alrededor de las catedrales funda las escuelas que se llaman escuelas catedralicias, que van a devenir en universidades, ¿no? Empezando por en Roma, ¿no? La primera, ¿no? No en Roma, sino en Bolonia, ¿no? En Bolonia, y después ya la Sorbona, y la tercera fue Salamanca en el siglo XIII. Bueno, además del papel de mecenazgo, que de alguna manera también ha ejercido la Iglesia a lo largo de la historia. Y recordemos, porque además es constatable, cómo el saber en la Edad Media se perpetúa y se continúa a través de las abadías de los monjes. Evidente, sí. Los monjes amanuenses. Y además la Iglesia se hubiera perdido, pero la Iglesia fue la que salvó la cultura de Occidente de la invasión de los bárbaros en el siglo V. O sea, por eso la Iglesia en el hecho cultural tiene mucha importancia. La lástima es, como quizás luego veamos, con sus más y sus menos, a veces, Ignacio, me estoy acordando de Giordano Bruno, por poner por eso, ¿no? Que a veces, o sea que habiendo sido la Iglesia la defensora, la salvadora de la cultura de Occidente, luego, sin embargo, pues hubo en los siglos posteriores, pues como este hecho que tú acabas de citar y algunos otros, pues hubo una contraposición, una antítesis entre la Iglesia y la cultura que no debería haberse dado, ¿no? ¿Cuándo y por qué se perdió ese carácter de locomotora cultural que adquirió la Iglesia? Sobre todo me interesa el por qué. Hombre, porque no es fácil el decir el por qué, ¿no? No es fácil. Sí, porque tenemos que entrar en la historia y... Claro, entran ahí muchas cuestiones, ¿no? Por una parte quizá verían el peligro de una paganización de la cultura, ¿no? Sobre todo con el Renacimiento, porque tú sabes que el Renacimiento en el siglo XV y XVI es un florecimiento de todo lo pagano, ¿no? De todo lo greco-latino anterior al cristianismo. Entonces, quizá muchos cristianos o algunos cristianos pues vieron ahí un peligro de que esto que lo hemos cristianizado nosotros, pues que ahora otra vez se descristianice, ¿no? Y entonces esa, a mi modo de ver, fue una de las razones de por qué llegó a verse esa falta de entendimiento entre fe y cultura que nunca debería haberse dado, ¿no? Porque claro, la fe, y ya con esto quizá pues conviene el delimitar bien qué entendemos por fe y qué entendemos por cultura. La fe, diciéndolo de manera así muy sencilla y para que nos entienda todo el mundo, la fe es la creencia en Dios, ¿no? Es la creencia en Dios, ¿no? Que es un camino paralelo a la razón, pero no antitético de la razón, sino que es otra manera de acercarse a la realidad. A la realidad nos podemos acercar con el entendimiento, con la razón, pero también a la realidad nos podemos acercar, y de hecho nos acercamos con el corazón. Son dos caminos paralelos, pero no son antitéticos, y son igualmente justos, igualmente, diríamos, razonables uno que otro. A muchas cosas y a muchas personas nosotros nos acercamos por el camino del corazón, por el camino del cariño, sí. ¿no? Y ese es válido, tan válido como el camino de la razón, ¿no? Y la verdad es que también dentro de la fe, y sobre todo de la expresión de la fe y de las manifestaciones de la fe, hay muchos elementos culturales, Por ejemplo, ahora en Navidad, estamos en Navidad, que es una fiesta religiosa, una fiesta de fe, pero hay que ver cómo se ha culturizado esa fiesta, ¿no? Y lo mismo la cultura sí ha tenido una evolución, su significado a lo largo de los siglos, ¿no? Porque cultura en un principio significaba, etimológicamente significaba un terreno cultivado, o sea, un terreno arado, desbrozado, irregado, etcétera, terreno cultivado. Después pasó, en una segunda etapa, pasó a significar la cultura
el cultivo de ese campo, no el campo ya cultivado, sino el cultivo de ese campo. Un tercer paso que da la cultura, y esto Cicerón, del siglo I antes de Jesucristo, tuvo mucha influencia en esto, pasó a significar el cultivo, el desarrollo de los valores del espíritu. Cultura. Y finalmente ya hoy día la definición, diríamos, científica de cultura es una forma de sentir, de pensar y de vivir de un pueblo. Por eso la cultura tiene un matiz, no un matiz, sino un algo esencial social. La cultura no es de un individuo, sino la cultura es de un pueblo, del cual se benefician los individuos, ¿no? Ese es el desarrollo de la cultura, y eso es lo que entendemos por cultura, por lo que estamos entendiendo por cultura cuando esta noche hablamos aquí de fe y cultura. Tú tendrías que completar algo de la fe y de la definición de fe y de cultura, Miguel. Abundando un poco en lo que has dicho, reiterar que tan legítimo es el conocimiento al que llegamos por medio de la razón que el que llegamos por medio de la fe. Exacto, tan legítimo. Tan legítimos son, el uno que el otro. La razón no está contra la fe, en todo caso, o la fe no está contra la razón, está sobre la razón. La razón y la fe no se oponen. Lo mismo que la gracia, pues no destruye la naturaleza, sino que se basa en la naturaleza y de alguna manera la reorienta y la catapulta. Pues llegar a esa claridad de concepto ha costado bastante esfuerzo, tiempo y trabajo. Bueno, ya no sé si el tiempo, el trabajo sí. Porque somos torpes, sí. Porque vamos, en los siglos primeros del cristianismo hubo grandes mentes que esto lo vieron muy claro. Por ejemplo, San Agustín, hombre, tu fundador de los agustinos, ¿no? San Agustín y Orígenes y Tertuliano, fueron grandes cristianos y grandes pensadores y grandes científicos. Precisamente, ¿no? Ya que los citas, Orígenes es uno de los filósofos que usa expresamente la filosofía para defender su fe y para, digamos, predicarla. Y San Agustín en concreto, entre otros padres, como San Anselmo y los padres capadocios que decimos, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio Niceno, San Agustín fue el primero que hizo una gran síntesis del pensamiento cristiano. O sea que y sobre todo, ha costado... en el medievo, la filosofía medieval en Occidente estaba sujeta por grandes pensadores cristianos. Hombre, la figura cumbre, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, Buenaventura y Tomás de Aquino. Los escolásticos siguen teniendo un papel preponderante en la filosofía hoy en día con Santo Tomás. ¿Qué más cosas, Ignacio? Que yo lo que no quiero, porque parece que estamos desde que hemos comenzado con un gran preámbulo. Sí. ¿Qué más cosas? No, o sea que ya hemos visto lo que es fe y cultura. Y luego un paso importante también a dar es que la doctrina social defiende la autonomía de la cultura con relación a la fe, ¿no? Esto lo tenemos en el número 36 de la Gaudium et Spes, ¿no? Dice que si por autonomía de la realidad terrena se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. O sea que la doctrina social defiende paladinamente la autonomía de la cultura con relación a la fe, ¿no? Entonces lo que defiende es eso, que es un conocimiento, diríamos, paralelo, ¿no? Pero nunca enfrentado, ni se enfrenta a la fe, ni la fe se enfrenta a la cultura, sino que se complementa. Más aún que la cultura, o sea, la fe se expresa en valores culturales, evidentemente, porque la fe se expresa mediante el lenguaje, que es cultura, mediante el arte, que es cultura, y mediante todas las manifestaciones artísticas del hombre, que son cultura, ¿no? Por eso, la doctrina social defiende la autonomía de la cultura. Podríamos entrar ahora ya... Sí, pero perdona, Ignacio, sí, a eso yo también quiero añadir. Es cierto, la cultura no es un valor antitético de los bienes espirituales, pero la cultura no tiene, digamos así, un poder ilimitado. La cultura que no persigue el bien del hombre o que no persigue los valores fundamentales, estables y universales del hombre, se traiciona a sí misma. No hay ninguna cultura que pueda ser o haga un juicio crítico para juzgar, valga la redundancia, la revelación o la fe. Hacer un juicio
crítico, no se oponen, pero el criterio último no puede ser la cultura a la hora de pensar eso, que tiene que ser sobre todo un servicio al hombre, en definitiva. Claro, ese es uno de los pilares de la doctrina social, que defiende que la cultura, para que sea tal, para que sea digna de tal nombre, tiene que estar al servicio del hombre. Como la fe también, claro. Como la fe, evidente, porque el hombre es el valor absoluto. Tengamos en cuenta que Jesucristo fue el primero que en la historia del pensamiento humano ha defendido a la persona como valor absoluto, ¿eh? Ni siquiera los grandes pensadores griegos anteriores a Jesucristo, que tuvieron grandes intuiciones y de los cuales seguimos viviendo, pero ni siquiera ellos llegaron a ver la importancia y el valor del hombre como tal, ¿no? Fue Jesucristo el que dice que el hombre es un valor en sí mismo, en cuanto hijo de Dios, claro, porque Jesucristo lo enfoca desde ese sentido, ¿no? Y entonces dice que el hombre no vale para, sino que el hombre vale en sí, por sí mismo. Todas las cosas son un valor. Esta mesa vale para, la silla vale para, ¿no? El bolígrafo vale para. El hombre no se puede decir el hombre vale para, sino el hombre es. Es un valor en sí mismo, un valor absoluto. Esos mensajes a lo mejor han llegado un poco distorsionados a través de la historia por la realidad, por la Iglesia, por el trabajo que le ha costado muchas veces a la Iglesia adaptarse a los tiempos. Estoy pensando en los enciclopedistas, estoy pensando en las declaraciones de los derechos humanos que trajo la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, y que de ninguna manera tenían por qué chocar contra la doctrina, se lo podemos llamar doctrina social de la Iglesia de entonces. Sin embargo, a la Iglesia sí le ha costado siempre mucho adaptarse a los tiempos. Desgraciadamente. Y por eso digo que este mensaje a lo mejor llega distorsionado, porque muchos, y vuelvo al principio del programa, fe y cultura parece que son términos pues, que no casan, que no se casan. Complementarios. No se casan. Y quizás sí un poco la torpeza, entre comillas, de la Iglesia, y sobre todo estoy pensando en la Iglesia en el siglo española. XVIII, en la Iglesia española, sobre todo. En el siglo XVIII y XIX, en los siglos XVIII y XIX, pues hubo bastante torpeza. Sí. En la Iglesia, desgraciadamente, ¿no? Sobre todo aquí en España. Exacto. Y entonces, porque tengamos en cuenta, por ejemplo, en el siglo XVIII, a finales del XVIII, en la Revolución Francesa, que defiende la libertad, la igualdad, la fraternidad. Bueno, pero esos son valores netamente cristianos. Jesucristo defendió la libertad del hombre y defendió la igualdad. Pero eso aquí no se supo entender. Y defendió la solidaridad. Aquí se apostó por el cura Cazurra, por el cura Merino, con el Trabuco por el monte, y yo creo que, desgraciadamente, siendo valores cristianos, ¿cómo se los atribuye? Se los atribuye pues el racionalismo del siglo XVIII-XIX, y la Iglesia pues lucha contra eso, cuando eran de verdad con valores. Todo lo bueno que aportó el enciclopedismo y el siglo de las luces. Hombre, claro, sí. Pero que también tiene sus desventajas, ¿no? Sí, hombre, claro. Porque ellos pensaron que la razón ya era la panacea y la salvación del hombre, y cuando eso ha sido así, luego ha desembocado en el siglo XX, que ha sido el siglo más sanguinario de la historia, cuando el hombre pensaba que ya con la razón lo había resuelto todo, ¿no? Y es que el problema que hemos tenido ha sido las relaciones entre fe y cultura, que este es un problema muy importante, ¿no? Entonces ha habido unas relaciones. Al principio hubo unas relaciones de entendimiento, de diálogo, ¿no? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, Tomás de Aquino fue el gran compilador de la cultura de su tiempo, ¿eh? Y era Santo Tomás de Aquino, ¿no? O sea que él ensambló perfectamente la fe y la cultura, ¿no? Y los grandes padres, San Agustín y todos los grandes padres de la Iglesia, de los siglos IV, V y VI, pues ensamblaron fe y cultura. Pero luego, por esos avatares del destino y por esa torpeza de los hombres, porque somos torpes los hombres, claro. Somos torpes. Por eso estamos aquí. Torpes. Y los obispos, como hombres que son, pues también a veces son torpes, y algunos papas también muy torpes, ¿no? Unos más que otros. Unos más que otros, claro, y hemos metido la pata muchas veces. Entonces luego en el siglo XVIII-XIX hubo una relación de confrontación entre fe y cultura. Desgraciadamente. Sí. Una relación de confrontación. Sí. Después se pasó ya a finales del siglo XVIII y primera mitad a finales del XIX y primera mitad del XX, a una relación de desconocimiento.
y de Sí, pero desinterés. ahí ya se iba incidiendo mucho, por eso decía yo que hay unos papas, más papas que otros. Hombre, claro. Había papas que creían en Dios y otros que cuesta trabajo, que muy importante fue a finales del 19 la postura de un papa como León XIII. Eso sí Hombre, que fue claro, un gran claro. papa, con la Rerum Novarum. Precisamente Eso sí que la fue, DSI, la doctrina social, arranca de la Rerum Novarum. con la Rerum Novarum. Claro, yo creo que eso fue un paso. Sí, con León XIII. Y luego, pues eso, hubo unas relaciones hasta mediados del siglo pasado, del siglo XX hasta el concilio, más o menos, el año 50-60, hubo unas relaciones de mutuo desconocimiento. Es a partir del concilio, cuando aquel gran papa, Juan XXIII, con el ayornamiento, de decir, vamos a abrir, cuando aquel hombre dijo, vamos a abrir las ventanas de la iglesia y las puertas que entre el aire de la modernidad, ¿no? Pues entonces cuando se ha iniciado unas relaciones de diálogo, que es lo que siempre debería existir, ¿no? Unas relaciones de diálogo en la iglesia, ¿no? Entonces tenemos en la Gaudium et Spes, que es el gran documento sobre el concilio, nos habla de esas relaciones de diálogo, que es la que debe actuar, que es la que debe de estar presente. Dice, múltiples son los vínculos que existen entre el mensaje de salvación, es decir, entre la fe y la cultura humana. ¿Sí? Y luego va desgranando los distintos vínculos que deben existir, ¿no? Dice, de igual manera, la Iglesia ha empleado los hallazgos de las diversas culturas para difundir y explicar el mensaje de Cristo en su predicación. O sea que la Iglesia se ha valido de los hallazgos de las diversas culturas para difundir el mensaje, ¿no? Dice también, fiel a su propia tradición y consciente a la vez de la universalidad de su misión, puede entrar en comunión con las diversas formas de cultura. O sea que la Iglesia la fe no puede identificarse con la cultura occidental. Hay otras culturas tan legítimas como la occidental, ¿no? Que también eso ha sido un peligro, ¿no? Un peligro de que la Iglesia se identifique con lo occidental y quiera imbuir, por ejemplo, en Japón o en general en Asia o en África, ¿no? Llevar allí la cultura occidental. Al llevar la fe, llevar también la cultura occidental, y eso es una equivocación, ¿no? Es un error, sí. Un error, la historia lo Hay demuestra, que sí. inculturizar la fe en la cultura autóctona, la cultura de África, la cultura de Asia, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también dice, y finalmente dice, así la Iglesia, cumpliendo su misión propia, contribuye por lo mismo a la cultura humana y la impulsa, y con su actividad educa al hombre en la libertad interior. Siempre el hombre es el fin de toda cultura. Hay que ver el trabajo que costó que ese mensaje de abrir, que decía Juan XXIII, de abrir las ventanas, abrir las puertas, que entre aire fresco, el trabajo que costó introducirlo en este país, porque a partir del Concilio Vaticano II las cosas fueron cambiando poquito a poquito, pero hay que ver cómo chocaba el nacional-catolicismo español con la figura de Pablo VI. Las relaciones fueron tensas y fueron muy difíciles en muchos casos. Y aquí la Iglesia estuvo torpe en reaccionar, Digo, sí. La Iglesia, hablo del estamento oficial, estuvo torpe. Ese mensaje urbi et orbi del Concilio Vaticano II, aquí tardó en calar, Ignacio. Hombre, yo viví esto, claro, como sacerdote jovencillo. Bueno, ya estaba la hoja. Recién salió, evidente, la hoja estaba en los años 40. Estaba ya, sí, claro. Entonces yo viví esto, el concilio lo viví yo siendo sacerdote recién ordenado, con 23, 24, 25 años, ¿no? Y en el clero había unas ansias enormes, incoercibles, de renovación y de modernidad, ¿no? Entonces, que fueron los que forzaron entre todos, ¿no? Pues forzamos a que el episcopado, que estaba chapado a la antigua, ¿no? Sí, y que era del antiguo régimen, pues tuviera que aceptar el concilio, a regañadientes muchos de ellos, pero lo aceptaron, ¿no? Por eso, claro, hay figuras, son maravillas, ¿no? Que eran figuras de la Iglesia, entonces eran líderes de ciertas corrientes de opinión, a veces más seguidas, otras no, pero que allí estaban y eran muy representantes de lo que era la Iglesia oficial en aquella época de aquí. Una Iglesia oficial que también daba lugar a que hubiese una cárcel en Zamora, que era la cárcel de los curas, ¿me equivoco, Ignacio? Y en Granada, en Monachil, barrio de Monachil, allí estuvieron varios sacerdotes de Granada encerrados allí antes de llevárselos a Madrid, en el colegio de Monachil. ¿Cuál fue el detonante? Pero también entonces hubo grandes figuras en la Iglesia oficial, diríamos visibles, como era por ejemplo Tarancón. Sí, claro. Tarancón, que fue una gran figura, y que este hombre sí
iba por delante de los demás, ¿no? Y trabajo que le costó, yo me acuerdo aquello de Tarancón al Paredón. Tarancón al Paredón, que lo recordamos, claro, de aquellos años tremendos, ¿no? En mi trayectoria profesional he entrevistado a mucha gente. Y a mí cuando me dicen qué es la persona que quizás me ha impresionado, pues sobre todo por su convicción, porque cuando hablas y sabes que la gente te transmite, y por la inteligencia y claridad de ideas, fue al cardenal Enrique Tarancón, que tuve el gran honor de hacerle una entrevista hace ya muchos años, hace más de 20 y tantos años. Fue un gran hombre, fue quizás un hombre que se fue comprometido y supo enfrentarse a todo lo que tuvo que enfrentarse Tarancón. Hombre, se recuerda de él aquel gran discurso que tuvo cuando la coronación del rey, exactamente. Como rey de España, ¿no? Fue un discurso programático, sí, señor, de la política, defendiendo a ultranza la democracia, por supuesto, y la independencia entre la Iglesia y el poder político, pero la mutua relación. Entramos en recta final. Ignacio. No, iba a decir que, ¿y hoy cómo está la cosa? Porque hoy, yo lo que puedo así opinar y conocer, en el día de hoy, pues yo creo que el saber está dominado un poco por la finalidad utilitarista, de que muchas veces no se sigue como principal objetivo conocer y llegar a la verdad, sino que la utilidad se cree más en la utilidad de las teorías que en el camino a la verdad, que está bastante este campo, digamos, de la relación fe y ciencia, y sobre todo la búsqueda de la cultura, un poco mediatizada por ese utilitarismo. Sí, pero no hay una relación de confrontación, no hay hoy. No la hay. Una relación más bien de entendimiento y tal, pero quizás también esto y esto lo vamos a abordar en un tema de la doctrina social, que va a ser un tema que espero yo muy interesante, que es la cultura alternativa que tenemos que ofrecer a esta cultura que el sistema neoliberal capitalista nos ha imbuido. Sí, parece que ahora el norte, a lo mejor con esto que está pasando, no sé si la crisis, vamos a tener que aplicar otros valores, porque está visto que hay muchos que no la crisis puede ser que se tambalean en un puede momento ser dado. Una oportunidad de salvación, puede ser una oportunidad de salvación. Muy bien, ¿qué epílogo le ponemos a Pues sí, yo diría que eso, que la fe y la cultura son dos creaciones, dos actividades, mejor dicho, del hombre, que están al servicio de la persona, que deben entenderse, y que la fe naturalmente pues debe de inculturarse en cada pueblo para poder ser asumida y vivida por cada pueblo. Don Miguel. Que la fe se haga cultura, o sea, la inculturación, y que, por decir así, la filosofía no pierde nada cuando acepta los postulados trascendentes del Evangelio y viceversa. La fe no pierde nada cuando acepta los conocimientos de la ciencia para comprender mejor los misterios trascendentales y sobrenaturales del hombre. Pues muy bien. Señores, fe y cultura son los dos términos abordados, como han podido comprobar, pues en profundidad, o sobre todo la profundidad que permiten nuestros escasos 30 minutos, ¿verdad? Como estamos en días de Navidad, pues claro, hay que desearle a todos nuestros telespectadores por supuesto, una feliz Navidad y una feliz también entrada de Año Nuevo, porque ya volveremos con este programa el año que viene, si Dios quiere, a mediados de enero. Feliz Navidad. De enero. Feliz Navidad para todos. Ignacio Peláez, Miguel Fernández, muchísimas gracias por su presencia aquí. Señora, ustedes lo dicho, feliz Navidad, próspero Año Nuevo. Como siempre, gracias por la atención prestada. Esta es una próxima cita aquí en la Radio Televisión Madrileña con la mirada justa. Adiós.